Hola, 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 mis queridos amigos. Bueno, pues una vez más queriendo traerte algo para tu alma, tratar de aportar algo a tu knowledge, a tu sabiduría. Y bueno, pues platicando por ahí con una personita, ¿verdad? Me decía estas palabras: yo perdono, pero no olvido. ¿Qué tan verdadera es esta frase? ¿Que puede una persona eh, perdonar sin olvidar? ¿Puede una persona perdonar sin olvidar? Esa es la pregunta que tenemos sobre la mesa. ¿Puede una persona perdonar sin olvidar? Bueno, pues independientemente de la opinión que tengas, porque muchas personas, ¿verdad?, dicen yo perdono pero no olvido, porque pues si lo olvido me van a volver a lastimar o etcétera. Pero ¿qué tan válido es esta frase? Entonces, como digo, platicando con esta persona, pues platicaba algunas cosas y le recomendaba algunas cosas y me di la tarea de tratar de hacer un poquito de estudio de esta frase. Entonces, hoy tenemos el asunto aquí de: ¿puede una persona perdonar sin olvidar? Bueno, vamos, vamos a entrar un poquito y comencemos por tratar de entender qué son los pensamientos y qué tanto repercuten en nuestras vidas, porque tienen una manera, mis amigos, que tú ni te imaginas, quizás. No podemos vivir, lo he dicho en otras ocasiones, no podemos vivir eh, sin identificar lo que hablamos, lo que pensamos, lo que decimos, porque precisamente todo eso tiene un gran potencial, muchas veces, de destruirnos, quizás. Entonces, los pensamientos repercuten en nuestras vidas tremendamente. ¿Por qué? Porque los pensamientos crean y le dan vida a tus emociones. Nuestras emociones se convierten en nuestros comportamientos, que, ¿verdad?, ya son la práctica, digamos, de lo que comenzó en un pensamiento. Y los pensamientos crean resultados de lo que comenzó en tu mente. Voy a repetir esto. Nuestro comportamiento, que es la práctica de lo que comenzó en un pensamiento, crean resultados de lo que comenzó precisamente ahí, como una comezón en tu pensamiento. Ahora, tristemente, los resultados repercuten en recoger más pensamientos, creando hábitos en la persona. Y en un abrir y cerrar de ojos, ya esa persona se ve así muy diferente, comportándose diferente, hablando diferente, simplemente ya no es el mismo o la misma. Mira, sea para mal o para bien, has creado una gama de pensamientos que vuelven a ti en los resultados, creando hábitos en tu entorno. Entonces, visto de esta manera, es importante cuidar nuestros pensamientos propios y cuál es la fuente. También, hablando de amistades, hablando de otras personas, cuál es la fuente de la que estamos recibiendo otros o recogiendo otros pensamientos. Así es que la pregunta sigue en pie. ¿Puede el ser humano perdonar sin olvidar después de entender que nuestros pensamientos dan vida a las emociones a nuestros comportamientos y luego vienen nuestros hábitos, ya digamos, los resultados, la forma en que nos comportamos? Entonces, ¿puede un ser humano perdonar sin olvidar? Mis queridos hermanos, la respuesta es no. No, no y no. Porque ahora bien, no solo el asunto
del perdón, que es la pregunta que estaba en la mesa, se encuentra involucrada en tus pensamientos, sino todos los sucesos que has tenido alrededor de tu vida, que parecieran, ¿verdad? Muchas veces algunas trabas que no nos dejan avanzar, pero todas las cosas que te han pasado, etcétera, hijo, eso, algunos casos quizás, no sé, tenemos muchas, el ser humano vive muchísimas situaciones durante la vida, mis hermanos, durante estamos aquí en la tierra, pero esos también tienen que olvidarlos, tenemos que olvidarlos, comenzar de nuevo, todo lo que te ha pasado, los fracasos, como dijimos, tenemos que aprender a olvidarlos y comenzar de nuevo. Si alguien te ofendió, tienes que olvidarte primero para perdonar. Para poder perdonar, tienes que olvidar aquella ofensa, mi amigo, mi amiga. Abrirte más en esa relación, interpersonales también. Mis queridos amigos, si no olvidas, si no olvidamos, luego tenemos gente dando falsos perdones toda la vida, que después, que supuestamente ya perdonaste, pues resulta que no. ¿Por qué? Porque no has olvidado la ofensa. No has olvidado la ofensa. Mira, la muerte, mis hermanos, como lo he dicho en otros videos, la muerte nadie la planeamos. Nos da terror pensar en ella. No queremos ni imaginarnos el asunto. Pero la muerte de un ser querido o de personas allegadas a ti, aunque se oiga así un poquito duro, y aunque yo sé que es difícil, pues tienes que olvidar el suceso, seguir adelante. ¿Para qué? Para poder recuperarte. De la misma manera en que tú olvidas la ofensa para poder perdonar. Lo que te sucedió quizás de pequeño, tienes que olvidarte completamente de ese asunto y dejarlo atrás. Pasar la página para que puedas vivir como adulto libre de aquel quizás niño lastimado. Así es que, mis hermanos, de no ser así, como te lo estoy planteando, déjame decirte que siempre vivirás el pasado, digamos, en tu presente. Siempre vivirás con amargura, siempre vivirás con el por qué y no con el si yo, o sea, vas a vivir siempre con el por qué o con el si yo hubiera hecho esto y no con el qué puedo hacer para cambiar, qué puedo hacer para olvidarme de este asunto. No te entregues a los pensamientos, no te entregues nunca al dolor. Mis hermanos, siempre vivirás en un estado ¿cómo de lastimarme yo solo, de autosabotaje en tu mente. Es que es necesario que olvides completamente para vivir de nuevo y traer esa alegría que tanto necesita el mundo y que tanto necesitas tú. Tienes que tener alegría en tu vida. La única realidad, mis amigos, es que nadie la tenemos fácil. Nadie la tenemos fácil. Yo sé que muchas veces los adultos, pues, le dicen a los jóvenes, no, oye, pero de qué se preocupa, o de qué esto, de qué lo otro, pero mis hermanos, nadie la tenemos fácil. A nuestra edad, no importa si seas joven, adulto, o ya un poquito entrado en años, ¿verdad? Madurón, nadie la tenemos fácil. Pero no se puede vivir en el pasado. Hay que olvidar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya dijimos que entre más pienses en eso, se afectan tus emociones, seguirás actuando dentro de esas emociones afectadas que se convertirán después en un estilo de vida afectado, dañado y dañándote no solo a ti, a tu ser, sino también a la gente que te rodea. Los seres humanos, mis amigos, necesitamos al Todopoderoso para poder olvidar de una manera completa, para poder sanar de una manera completa, no solo para olvidarnos, perdonar y listo. No. Debemos acercarnos al Todopoderoso para olvidar, para sanar. No solamente olvidas, no solamente dices, bueno, pues yo me olvido completamente, que Dios se encargue de él. No. El Todopoderoso, a través de su Espíritu Santo, a través de su Ruach, te hace olvidar, pero te hace sanar. Y no solo eso, sino que cuida tus pensamientos de que
una vez sanados, una vez olvidados, no vuelvan a ti con espada para que sigan machacándote y volver a pensar en ese asunto. De hecho, de hecho, cuando tú recibes al Señor en tu corazón y te dedicas a la vida espiritual, de hecho esa es, digamos, la condición. Queridos hermanos, dice Pablo, se olvida de lo que quedó atrás, dice, para seguir a la meta, para seguir adelante. ¿Escuchaste? Se olvida de lo que era antes, de lo que fue antes, para poder ir a la meta, para poder seguir adelante. Para cuidar nuestros pensamientos, mis amigos, necesitamos a Dios, necesitamos a Hashem. Es muy importante involucrar a Dios, que Dios esté involucrado en nuestros pensamientos, para que cambiemos nuestra manera de pensar, para que nuestros resultados sean diferentes, para que tus sentimientos sean diferentes, para que tengas como resultado una vida llena de pensamientos espirituales, llena de alegría, como ya bien lo dijimos. Mis amigos, si el ser humano se diera la tarea de traer los pensamientos de Dios a su vida, si nos empapamos de pensamientos espirituales, imagínate, traer a tu vida y a tu mente sentimientos y comportamientos espirituales, e irremediablemente agradaremos a Hashem. Así es que no dejes fuera al Señor de tus pensamientos. ¿Ves qué tan importante es cuidar tus pensamientos? Se envuelve y se envuelven y se envuelven y se envuelven. Mis hermanos, no le des rienda suelta a los pensamientos malvados. No le des rienda suelta a esos resentimientos en contra de una persona, quizás en contra de ti mismo, como bien te lo digo, después tienes un autosabotaje diario. No le des importancia a todas esas cosas vanas, a todas esas locuras. Mira a lo que nos invita. Por eso te digo que hay que empaparse de los pensamientos de la Escritura, de los pensamientos del Señor. Mira, por ejemplo, a lo que nos invita Filipenses 4:8. Aquí, denme un poquito de tiempo, aquí lo tengo en mi Biblia. Filipenses 4:8. Lo leo. Por lo demás, hermanos, pon atención a la lista. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, de alabanza. Escúchame las últimas palabras del pasaje. Dice, en esto pensad. En eso hay que pensar. Conociendo la importancia de los pensamientos, mis amados hermanos, en esto hay que pensar. Todo lo que es verdadero, todo lo que es de una honestidad tremenda, todo lo honesto, todo lo justo. No paguemos mal por mal, todo lo puro. Pensamientos esos locos que de repente nos llegan, ¿no? Hay que ser puros dentro de nosotros. Todo lo amable, hay que ser afables con los demás, buenas relaciones interpersonales, todo lo que es de buen nombre, de alabanza. Dice, en esto pensad. Mis amigos, nuestros pensamientos generan un impacto profundo en nuestras emociones y en los comportamientos visto de la manera en que ya lo tratamos. La felicidad, por ejemplo, metemos aquí un poquito la felicidad. No depende tanto de nuestras circunstancias, sino de cómo las interpretamos o de cómo interpretamos nuestra realidad. Hay estudios que apuntan, mis queridos amigos, que el ser humano pasa más del 80% del tiempo pensando cosas negativas. Por ejemplo, aquí estamos diciendo que la felicidad no depende tanto de la circunstancia en la que estés,
sino cómo interpretamos las circunstancias que llegan a tu vida. Van a formar parte de tu realidad. La vas a tomar. O sea, cualquier cosa que te está llegando, todo lo tomas con un mal carácter, con siempre me pasa a mí, porque a mí, porque siempre yo. Mis hermanos, trata de ser feliz dentro de cualquier condición, de cualquier circunstancia. ¿Por qué? Porque ya lo dijimos, los pensamientos son tremendamente poderosos. Y si le sigues dando vuelta a los corajes, si le sigues dando vuelta en tus pensamientos, a todas esas locuras, mis hermanos, ¿dónde vamos a parar? Así es que, como te digo, hay algunos estudios que apuntan a que el 80 y tantos por ciento, mis hermanos, del tiempo en un día, pues el pensamiento de los seres humanos es negativo. Negativo. Entonces, imagínate. Por eso hay que identificar estas tristezas, que precisamente nos lleva al siguiente punto que quiero darte. Oye, ¿qué puedo hacer pues para ser más positivo? ¿Verdad? Ahí te van. Concéntrate, por favor, o concéntrese en cómo se siente en ese momento de si está usted triste. Y concéntrate. ¿Cuáles son tus sentimientos? ¿Qué estás pensando en esa tristeza? Identifica la tristeza para que trates de no pensar en eso ya más. No, ya no pienses en ella. Ya no pienses en esas acciones que te llevan a la tristeza. Segundo, habla. Por favor, no te lo calles. Habla sobre tus sentimientos con una persona de confianza. Primero, llévalo a Hashem. Háblalo con tu padre que está en los cielos. Luego, llévalo con una persona de confianza. Puede ser tu líder espiritual. Puede ser tu líder espiritual, independientemente de qué líder espiritual tengas. ¿Verdad? Alguien que te escuche, que te dé el consejo espiritual, no que te juzgue. Entonces, ya es suficiente tienes con tus pensamientos. Entonces, tómate también el tiempo para dar gracias a Hashem por lo que tienes, todo lo que te ha dado, y valóralo. Otra vez, dentro de nuestra circunstancia. Entonces, ¿por qué? Podemos de repente decir, bueno, pues ¿por qué le voy a dar gracias a Hashem por lo que tengo? No tengo millones, no tengo una casa grande, no tengo un carrazo, no tengo nada, pues tampoco. O sea, hay que ubicarnos y tratar a Hashem como lo que es. Es que tómate el tiempo para darle gracias por lo que tienes y valóralo. Hashem no puede trabajar en personas tristes. Nuestro Padre no puede trabajar en personas desagradecidas o malagradecidas, mis amigos. Este punto es muy importante. Tercero, escribe lo que nosotros llamamos journal. El journal, mis hermanos, es algo muy, muy hermoso cuando lo haces correctamente, sin presiones, sin nadie que te esté obligando. Así es que plásmalo, escríbelo, ponte a hacer tu journal espiritual, digámoslo. ¿En qué consiste esto? En que te pongas a leer la escritura y precisamente date el tiempo para todas esas cosas por las cuales les vas a dar gracias al Eterno. Ponlas ahí en tu journal, escríbelo. Gracias, Padre, por los hijos, porque son así, gracias por la vida. Trata siempre de resaltar las cosas buenas cuando es gracias a nuestro Padre que está en los cielos. Recuerda que estamos viendo que esas cosas te van a hacer más positivo. Hay que escribir estas cosas. Cuarto, escucha música. Escucha mucha música de mensaje. Mis queridos amigos, hijos, toda vez lo repito y lo repito y lo repito con la única intención
y llegar a tu corazón y hacerte entender el mensaje, lo que siempre repito cuando hablo de la música. La música te remonta, mis hermanos. La música te remonta a otros pensamientos. Cuando escuchas ciertas músicas, pues te acuerdas cuando andabas allá de borracho. Cuando escuchas cierta música secular, pues te recuerdas cuando estabas con fulanita, con fulanito. Aquellos días digamos, que para ti son de algún antaño. Entonces, eso es tremendo. ¿Por qué? Porque también te va a remontar a la novia, al novio que tuviste antes. Y eso te va a llevar a pensar. Y los pensamientos se convierten en emociones. Ya lo dijimos, mis queridos hermanos. Entonces, terminas haciendo tus locuras y vienes a traer más pensamientos. Mis hermanos, debemos de parar con este ciclo vicioso, terrible, de ese 80% de siempre pensar cosas negativas. Así es que todos estos chicos, toda esta generación que escucha todas esas canciones que ahora les dicen que los corridos pesados y que los corridos que se tumban, los tumbados, no sé qué. Entonces imagínate, ¿qué traen en la cabeza? ¿Cuáles son sus pensamientos? Pero ese es el cuarto consejo que yo te doy. Escucha música de mensaje, porque si hemos dicho que los pensamientos tienen una gran potencia en tu ser, en tu vida, pues entonces imagínate cómo vas a andar cuando la persona escucha y escucha música con mensaje que te lleva a creer en el Eterno, que te lleva a creer en nuestro Señor Yeshua, nuestro Salvador, que te lleva a pensar lo que Hashem quiere, lo que Dios quiere, cómo comportarte con tu esposa, cómo comportarte con tus hijos. Hay muchísimo tipo de música con mensaje tan precioso, mis hermanos. Así es que escucha música con muchísimo mensaje. ¿Cómo, cómo afecta el pensamiento al cuerpo? ¿Qué sucede en nuestro cuerpo? Porque ya vimos algunos puntos de qué puedes hacer, pues, o qué podemos hacer para ser más positivos, que por ejemplo leímos Filipenses 4:8, eso te va a llevar a ser muy positivo, cuando dijimos que pensaras en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo de buen hombre, que seamos amables. Entonces dice el rabino Shaul, Pablo termina este pasuk, este versículo diciendo en esto pensar. O sea, piensa en esto y ya verás qué hermoso vas a vivir, cuánto vas a ser agradecido con Hashem y cuánta alegría el Señor va a desatar en tu vida por pensar en estas cosas y empezar a bajar ese 80% de los seres humanos de esos hábitos de pensar siempre en lo malo. Así es que de no hacer estas cosas, mis hermanos, pues entonces, ¿cuándo podemos decir estamos creando nuevos hábitos? Nunca. Nunca vamos a poder ser libres de esos pensamientos. Y tristemente, vas a pasar todas esas locuras. ¿A quién crees? Adivina, adivinador, mis hermanos, a tus hijos. Fíjate, pon mucha atención. Si estamos hablando de que los pensamientos, ojo, de que los pensamientos entran y dan vida a nuestras emociones, y luego el comportamiento, y luego el resultado, pues son hábitos. Pero fíjate dónde está la fuente, en los pensamientos. Entonces, si lo vemos de esta manera de nuevo, podemos entonces decir que los padres tenemos una gran responsabilidad de no pasar a nuestros hijos nuestros pensamientos, esos que te han tenido tantos años en el hoyo. Si tienes, padre, si tienes un coraje con alguien, con un tío, con una tía, con la cuñada, con el cuñado, que siempre suele suceder en las familias, no lo pases a tus hijos. Haz el gran favor de aprender a tener prudencia. Cerrar un poquito la boca en ese asunto con tus hijos, porque una vez que se lo digas a tus hijos, entonces vas a poner en ellos pensamientos, y de esos pensamientos él va a ser partícipe y lo vas a involucrar en locuras que no has sabido perdonar tú mismo. Entonces,
Ya vimos algunos puntos de qué podemos hacer para ser un poquito más positivos y vamos a ver cómo afecta el pensamiento a nuestro cuerpo. Las actitudes negativas, ya dijimos dónde comienza todo eso, mis hermanos. Las actitudes negativas y los sentimientos de impotencia, los pensamientos de desesperanza pueden generar un estrés crónico. ¿Por qué? Porque altera el equilibrio hormonal del cuerpo. De hecho, está también por ahí en algunos estudios que agota las sustancias químicas cerebrales, mis hermanos, que son precisamente, ¿para qué crees? Ojo, ojo. Estamos diciendo que los pensamientos de desesperanza pueden generar un estrés crónico que alteran el equilibrio aún más hormonal del cuerpo con un propósito: agotar la sustancia química cerebral que son muy necesarias para la felicidad. Y, por consecuencia, pues también dañan el sistema inmunológico. De hecho, los estudios mismos arrojan, mis amigos, que todos estos pensamientos, una vez que te metes a ellos, pensamientos de impotencia, desesperanza, pues de hecho reduce nuestra expectativa de vida. Así es que, ya lo ves, qué tan importante puede ser cuando los pensamientos pueden ser los pensamientos. Así es que el perdón pero no olvido no funciona para nada, para absolutamente nada, mis queridos y amados hermanos. A ver, permítame, le tomo un trago aquí el agua. Bendito el nombre del Eterno. Entonces, perdono, pero no lo olvido, no, quíteselo de la cabeza. Hay que olvidar, porque ya dijimos, todo el estudio se ha tratado de esto, que entre más vueltas le des al asunto, terminas llevándolo a cabo. Quiero que sepas que en este asunto, los pensamientos, mi hermano, caben muchísimos problemas, porque, otra vez, siempre remóntate a lo que ya vimos. Entonces, los pensamientos, por ejemplo, una persona que tiene problemas con el sexo, ¿dónde crees que comenzó? Tú dime dónde crees que comenzó, según el contexto de este estudio. Pensamientos, emociones, comportamientos que crean hábitos. Entonces, ¿dónde comenzó la pornografía? Terminaste viendo algunas escenas. Ahora, tú podrás decir, no, comenzó en los ojos. No, estoy hablando, de alguna manera es cierto, pero eso tiene que ver con cuidar las ventanas de tu alma. Pero una vez que ya los traes, una vez que recibes esa información, ¿verdad? Los pensamientos crean y le dan vida a tus emociones, dijimos. Luego las emociones, el comportamiento, y luego los comportamientos, pues crean hábitos en la persona. Entonces, la persona que tiene problemas con la sexualidad, una persona que siempre está pensando en eso, que siempre debes de olvidarte, basado en este mismo principio de que tienes que olvidar para. Entonces, si tienes algún problema por ahí, necesitamos olvídate ya lo que pasó, olvídate ya lo que viste, olvídalo y no lo vuelvas a ver, no lo vuelvas a mencionar siquiera con tu boca, a platicárselo a alguien. Obviamente dijimos que cuando parte de ser más positivos, obviamente dijimos que hay que confesárselo a Hashem y a un líder espiritual que tú le tengas confianza, pero hasta ahí. O sea, no puedo andar diciéndole a todo el mundo que tú tienes problemas de ese tipo, de otros tipos. Lo que estoy diciendo es que
hay que ser más positivo en nuestros pensamientos. Eso es lo que estoy tratando de decir. ¿Por qué? Porque ya vimos que también afecta el equilibrio mental, el equilibrio de tus hormonas, crea muchísimos desastres inmunológicos. Entonces, mis hermanos de ahí, que el ser humano, hay muchos seres humanos, quizás que tú conozcas, ¿verdad? Que con ese tipo de pensamientos, y tú puedes ver el estilo de vida que tienen. ¿Por qué? Porque del pensamiento, pues se llegó hasta el hábito. Tú ya viste el proceso aquí. Así es que este es el mensaje que hoy te quiero traer. Cuida, por favor, tus pensamientos. Cuida el pensamiento de tus hijos. Incúlcale todo lo que es bueno, dijo Pablo. Incúlcale todas esas cosas, mis queridos hermanos. Incúlcale a tus hijos amar al Señor, que sean justos, que sean honestos. Te prometo que si esto sucediera, pues tendríamos más generaciones preciosas, que amarían más a nuestro Padre que está en los cielos. Que el Eterno, que es bueno, te bendiga, que el Eterno te guarde, precisamente que te guarde tus pensamientos. Entrégale tus pensamientos a Hashem en la oración, y que el Eterno, que es bueno, nos dé fuerzas para seguir adelante y seguir luchando con el día a día de nuestras vidas. Saludo para todos. Shalom, shalom.